Muy buenas tardes, hoy en Territorio Comanche, en realidad fuera de plató, pero no podíamos dejar pasar una tarde más hablar de política. Vamos a hablar de ello, precisamente, creo que ahora que teníamos un problemita de audio, asunto hecho. Decía, hoy en Territorio Comanche, hoy fuera de plató, pero no podíamos dejar de hablar de todo lo que está ocurriendo con, con la voladura de un puente. Por primera vez se reconoce un ataque sobre una infraestructura en dominio ruso. Ha dicho Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que Rusia se queje de esto es de ser absolutamente cínico. Porque, claro, estás volando otro tipo de infraestructuras, volando edificios, atacando, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, quejarte de que te vuelan algo. Yo no sé si es cínico o no, pero no deja de ser curioso que hay un reconocimiento. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de este reconocimiento? ¿Por qué reconocer este ataque? ¿Significa esto que Ucrania no tiene problema en reconocer los ataques que realiza y que no voló la presa? ¿Es algo que nos quieren hacer creer? Este es solo uno de los puntos. El otro, en realidad, está, fíjense, en Estados Unidos, donde en realidad se está negociando el qué y el cómo van a suceder determinadas cuestiones. El enviado del Papa, intentando buscar la paz, que pasó por Ucrania, que ha ido después a Moscú, de Kiev a Moscú, intentando aunar e intentar que las partes se acerquen, está hoy reunido en la Casa Blanca con el gabinete de presidencia, intentando hacer entender a Joe Biden que en realidad, hombre, esto ya. Pero cuidado, porque desde la semana pasada, especialmente el pasado viernes, vimos a un Joe Biden particularmente efusivo, hablando incluso de que Vladimir Putin ya había perdido la guerra y de que Estados Unidos estaría allí sin herir, hasta que evidentemente Rusia entienda que no debe seguir porque no tiene un interés real en proseguir con esa contienda en Ucrania. ¿Qué va a pasar y qué no? Creo que tenemos ya al otro lado también de la pantalla a Pedro Mourinho, cónsul honorario de la Federación de Rusia en la Comunidad Autónoma de Galicia. Pedro, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Buenas tardes. Igualmente, un gusto, José. Muy bien. Muchas gracias. Sé que está también, porque también lo he visto, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pedro. Por este orden, y trasladando esa pregunta a Emiliano, Pedro, después Emiliano, perdonadme. ¿Cómo habéis visto la voladura del puente, este ataque a Crimea hoy? Y sobre todo, ¿qué os parece el hecho de que por fin haya un reconocimiento oficial de alguno de estos movimientos? Porque hemos visto, nadie atacó el Nord Stream, nadie voló Gerson, nadie quería atacar Zaporilla, a nadie le preocupaba nada. Esta es la primera vez que alguien dice, oye, sí, yo he volado un puente. ¿Cómo se ha vivido eso? Porque la respuesta rusa, Pedro, tampoco se ha hecho esperar. Bueno, pues efectivamente es un reconocimiento expreso a algo que ya tácitamente se intuía, no solo por el ataque de hoy, sino las anteriores situaciones. Es decir, al puente de Kerch ya es el segundo ataque importante que ha sufrido. Ha habido asesinatos de bloggers, de periodistas, ha habido también pues la voladura del Nord Stream, es decir, ha habido también una serie de ataques dentro del territorio ruso, especialmente en las regiones limítrofes, pero incluso han llegado a haber drones a Moscú. Es decir, ya hay una casuística bastante seguida en el tiempo de todo este tipo de acciones por parte de Ucrania. Ahora el elemento quizás sea ese, es decir, la distracción respecto a otras acciones que sí que también son obra de Ucrania y que quieren, en este sentido, jugar al despiste. Es decir, esto lo reconozco, esto como no lo he reconocido, pues no he tenido implicación. Bueno, no sé muy bien a qué atiende la estrategia en este momento del gobierno de Ucrania. ¿Pero cree que eso está pasando realmente? Lo digo porque igual es verdad que no volaron Gerson. ¿O no hay ninguna duda? Lo tiene claro la federación. Pues yo creo que, como siempre, que cuando sucede una cuestión de este tipo hay que preguntarse quién es el más beneficiado y quién es el más perjudicado. Entonces, en cuanto a la supuesta voladura de la presa, se alegaba como razón, motivación por parte de Rusia, pues detener lo que es la ofensiva. Lo que está claro es que eso afecta a una parte del frente. Hay más de 1000 metros o 1000 kilómetros de frente abierto en Ucrania entre las tropas rusas y las ucranianas, y toda la parte que no se vio afectada por la voladura de la presa, tampoco el éxito de la contraofensiva ucraniana es
alguno, es decir, no se están consiguiendo avances significativos ni en las partes anegadas ni en las partes no anegadas. Por lo tanto, no creo que dé ningún tipo de ventaja significativa, en este caso, la voladura. Y por el contrario, si esta infraestructura era estratégica, estaba bajo el dominio en territorio ya dominado por Rusia, porque de esta presa sale el canal que da abastecimiento de agua a todo lo que es Crimea. De hecho, uno de los principales problemas que ha sufrido Crimea desde que se independizó de Ucrania en el 2014 es la falta de un suministro de agua, porque una de las primeras medidas que tomaron los ucranianos fue cortar el canal que iba desde la presa de Nova Kakhovka hasta Crimea. Por lo tanto, generar problemas de abastecimiento de agua a Crimea no creo que sea uno de los objetivos de Rusia. Por tanto, yo insisto, y por consiguiente creo que ha perdido mucho más o tenía mucho más que perder la Federación Rusa que Ucrania. Yéndonos, voy a ir con Emiliano, pero os quería trasladar, y aprovecho quizá ya también paso esa pregunta. Emiliano, valoración de lo ocurrido hoy con Crimea, y aprovecho, digo, y después si quiere Pedro también volver a intervenir, os pregunto a los dos. ¿Esto es parte de la contraofensiva? ¿Es un movimiento desesperado dentro de la contraofensiva? ¿Es parte de algo que efectivamente, porque Ucrania lo ha vendido como una suerte? De hecho, ha dicho que ellos son los... Bueno, no han dicho estamos detrás del ataque, sí que han dicho vamos a dar los detalles de este ataque, como diciendo lo hemos llevado a cabo, una vez se produzca la victoria final de la guerra por parte de Ucrania. ¿Creéis que esto tiene algún tipo de avance también? Pero bueno, primera lectura sobre esa voladura en Crimea, Emiliano. Bueno, pues básicamente consiste en tocar en el corazón del presidente Putin, porque recordemos que Crimea siempre ha sido considerado territorio ruso por parte del presidente Putin. Desde el año 2014 de la invasión, en el año 2018, es decir, solo 4 años después, consiguió construir el puente que unía prácticamente el territorio y que convertía el mar de Azov directamente en aguas interiores de la Federación Rusa. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas ucranias, yo creo que lo que quieren transmitir es el mensaje es que Crimea sigue siendo un objetivo para recuperar la soberanía sobre ella por parte de Ucrania. Ya lo demostró con el ataque a la base naval de Sebastopol y el ataque de hace unos 6 meses aproximadamente con el camión bomba que hizo estallar, y ahora este segundo ataque, que no hace falta que lo reconozcan. Obviamente está más que meridianamente claro que es un intento claro de cortar la vía de suministro alternativa que supone para Crimea ese puente de 19 kilómetros directamente con la Federación Rusa. Por lo tanto, es más que lógico el ataque y lo seguirán intentando para demostrar que Crimea sigue siendo objetivo número 1 de recuperación. Y luego también está como campaña para tratar de confundir un poco en esos 1000 kilómetros de frente que hay, para que vean que Crimea no está a salvo. Y bueno, y también es una respuesta más, igual que la Federación Rusa bombardea ciudades en Ucrania, pues ellos también se permiten el lujo de bombardear un puente estratégico que puede afectar o que puede incidir en la contraofensiva actual. Entonces, no me parece extraño, y el reconocimiento yo creo que es lo de menos. Yo creo que es obvio que ha sido realizado por Ucrania con el apoyo de las tropas occidentales y que en el fondo culmina unas semanas de éxito por parte del presidente Zelensky, en el sentido que, aunque no se le dio una fecha exacta de entrada en la OTAN, claramente todos los 31 miembros de la OTAN siguen apoyándole militar y económicamente. Por lo tanto, esas expectativas de que se produzca el ingreso, pues ya supone un éxito. El segundo éxito, que otro país no alineado, ya con la eliminación del veto que tenía Turquía, pues vaya a entrar, con lo cual ya, digamos, la OTAN debilitada, que todo el mundo daba por muerta, se ha reactivado más. Quizás a eso responden las palabras del presidente Biden cuando dicen que ya han ganado la guerra, porque claro, países tradicionalmente no alineados que de repente soliciten su entrada en una organización militar, pues claramente demuestra el éxito del bloque occidental y de aislar más, si se puede, a la Federación Rusa. Le traslado también la cuestión. Bueno, Emiliano me dice, el reconocimiento no importa. Hombre, no importa, pero aquí nadie reconoce nada, ¿eh? Llevamos viendo volar, insisto, vuelan gasoductos, vuelan puentes, vuelan presas, vuelan edificios y nunca es culpa de nadie. O sea, un día voy a salir yo con los edificios, si me perdonáis la broma. O sea, aquí nadie tiene... Sí.
Cuando digo esto, me refiero que en una guerra como la actual, pues que los rusos nieguen ciertas cosas y los ucranios, pues entra dentro, No, digamos, de las claro. Sí, estrategias sí, propias de la que cada guerra. uno hace sus Pero cábalas para saber quién ha sido, sí, pero que no deja de ser llamativo que esta es la primera vez que alguien dice, sí, sí, esto he sido yo, directamente. Que bueno, y decía, Pedro, trasladándole esta cuestión y al hilo de lo que comentaba Emiliano de la OTAN, yo no sé si tanto porque Ucrania entre en la OTAN, pero ¿cree que esto lo dice también porque, ojo, la OTAN si sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, alguien decía, no sé si era Antonio Alonso la semana pasada aquí en televisión, lo que no tiene sentido es intentar luchar Rusia solo contra la OTAN. Quiero decir, habría que empezar a hablar de bloque, porque si estás hablando solo de un país contra toda la OTAN, es evidente que armamentísticamente esto va a acabar mal. Yo no sé si para unos o para otros, pero desde luego Biden no se querría referir a eso, Pedro. A ver, es que la OTAN podemos hacer sumas artificiales en el sentido de decir 30 países, pero lo que hay que pensar es que la mayoría de los países europeos son microestados. Estamos hablando de que muchos de los socios de la OTAN son países de menos de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, cualquiera de los países bálticos se mueven escasamente en el 1 millón de habitantes, es decir, significativamente la OTAN es básicamente Estados Unidos, si se quiere, un poco los franceses, que tampoco no están 100% comprometidos en todas las posiciones de la OTAN, como se demostró en otros procesos distintos al de Ucrania, y los británicos. El resto de ejércitos europeos militarmente no tienen grandes capacidades. Pero si me permites, retrotrayendo un poquito a lo de antes, creo que lo que sí que es significativo en relación al reconocimiento es que se acaba la hipocresía. Es decir, durante muchos meses se nos vendió una especie de superioridad moral de Ucrania, que luchaba por defenderse, que no atacaba objetivos civiles. Pues ahora ya vemos que ataca objetivos civiles, porque un puente, de hecho, ha habido fallecimientos, incluso una niña ha fallecido en este ataque contra el puente de Kretz, en el sentido de que iba un coche y con la voladura pues ha habido muertes civiles, entre ellos una niña. También hay por tanto, ataques a instalaciones, a objetivos civiles, no militares. Es más, la semana pasada Estados Unidos ha reconocido que va a suministrar bombas de racimo a Ucrania, que son, como muy bien sabemos, bombas no permitidas por muchas convenciones internacionales, por lo tanto también se va a utilizar. Y entonces todo esto de la supuesta superioridad moral de Ucrania, que solo se defendía, que no atacaba objetivos militares o civiles, etcétera, etcétera, cada vez se va desvaneciendo más, y esto sí que tiene importancia. Están utilizando las mismas armas que utilizan cualquier ejército y utilizan las mismas técnicas que utiliza cualquier ejército en cualquier conflicto. Eso sí que también me parece significativo. Sí, pero decía yo, con este asunto de la OTAN, me dice, es Francia, es Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos quien copa la OTAN. No es poca cosa, Pedro. Sí, O sea, pero entiendo lo que date me cuenta. dice. Sí. No, dígame. Sí, no, pero tú tienes que pensar que militarmente al final tenemos esas capacidades. El resto de países básicamente no aportan músculo a la OTAN. Es decir, son países que necesitan de la OTAN para garantizar su seguridad y sus defensas. Bueno, en caso, evidentemente, en caso de guerra o invasión, sí, pero a la hora de dar determinados suministros, usted piense también, por ejemplo, Alemania. Rheinmetall es una de las que más municiones está fabricando, además como si no hubiera un mañana, incluso acaba de recibir otros 4.000 millones por parte del gobierno de Olaf Scholz. Quiero decir que al final es verdad eso que dice, de lo que es el músculo militar en sí mismo, lo tienen los que lo tienen, pero no, al final el otro es el chocolate del loro, parece que no, pero salen municiones de allí. Ucrania ha sido abastecida de esa manera durante este tiempo. Hasta ahora, de hecho, el reconocimiento la semana pasada por parte de Estados Unidos que necesita enviarle bombas de racimo deriva de que dicen que tienen ya incapacidad de suministrar más munición. Por lo tanto, quiero decir, los complejos militares
fundamentalmente el europeo y el americano, no están preparados en este momento para sostener durante mucho tiempo una gran producción industrial como lo que está ocurriendo en Ucrania, donde se consumen ingentes cantidades de material y sobre todo de municiones, frente a Rusia, que tiene un complejo militar que ahora está activado, donde está generando pues mucha más provisión de municiones y de material que, por ejemplo, el que hay en la otra parte. Ha sido penoso ver, por ejemplo, cuando han sido acuerdos como el del suministro de los carros de combate europeos, pues lo que ha salido de los arsenales de los países europeos. 8, 9 carros, en el mejor de los casos 20 o 30, obsoletos, que han tenido que ser puestos a punto. Es decir, yo creo que evidencia que las capacidades militares de buena parte de los países de Europa están muy limitadas y realmente hay un replanteamiento general sobre la capacidad militar de los países europeos. Emiliano, trasladándote esta pregunta, yo no sé si tienes la misma percepción también en tanto a los suministros, ya cómo se va enviando, y evidentemente también una valoración, porque es verdad, en esa parte, igual que lo de las municiones, el suministro y etcétera, bueno, pues se está reponiendo, pero, y te pregunto, igual que tiene la visión Pedro, te pregunto por la tuya, Emiliano, pero aprovecho también para sacar ese tema de las bombas de racimo, lo hemos hablado alguna vez. Human Rights Watch dijo que esto, bueno, le parecía mal cuando lo hacía Rusia y le viene pareciendo mal también cuando lo hace Estados Unidos. No ha cambiado de parecer, por más que Stoltenberg se haya, si me permiten la expresión, puesto de perfil diciendo que, bueno, como las usa todo el mundo, pues que ahí están. Pero también una opinión al respecto de ambas cuestiones. Bueno, yo discrepo un poco de Pedro en cuanto a las capacidades, porque no nos olvidemos que la empresa alemana que has mencionado pues es la fabricante de los tanques que se están suministrando con mayor o con menor número, con mayores ajustes, pero es una de las fabricantes y ha triplicado su producción. Las capacidades, no solamente de Alemania, hay que recordar que también está el Reino Unido en la OTAN, es decir, que no estamos hablando de cualquier país. Obviamente, llevábamos 60 años no preparados para la guerra, porque se pensaba que en Europa no iba a volver a haber una guerra. Entonces, evidentemente, la industria militar europea pues, ha ido perdiendo peso y ahora, a raíz de la invasión de Ucrania, pues obviamente han tenido que reestructurar todo su sistema de producción para tratar de suministrar en tiempo y forma la cantidad de munición que gasta Ucrania contra las tropas invasoras rusas. Entonces, y luego la incorporación de Suecia también es estratégica desde el punto de vista de la Armada y especialmente de los submarinos, donde ellos tienen una larga tradición y estoy seguro que van a seguir contribuyendo a las tropas ucranianas. Es decir, que todo esto hay que medirlo mucho y bueno, pues no se trata ahora de discutir quién tiene más músculo desde el punto de vista armamentístico, sino que la suma de todos esos países más la parte ya no militar, sino económica y de limitaciones económicas que está sufriendo esa economía rusa, pues al final Rusia está en una posición muy delicada y que tendrá que buscar alguna fórmula para tratar de llegar a una mesa negociadora y no ver, en su caso, una posible derrota, no sé si en el campo de batalla, porque eso implicaría muchísimos años, pero si ya tiene una derrota a nivel internacional. Y luego ya en cuanto a la otra cuestión, yo siempre digo, cuando mencionaba a Pedro lo de la moral, la fuerza moral de Ucrania, o sea, no debemos perder de vista que quien ha sido invadido ha sido un Estado soberano con unos límites fronterizos y ha sido otro vecino el que ha llevado a cabo esa invasión violando el principio de soberanía territorial, que también lo establece el derecho internacional público. Ese derecho internacional público establece la prohibición de bombas de racimo, pero da la casualidad que los estados que están proporcionando no son parte de ese tratado, por lo tanto no están obligados a esa prohibición de venta. Y además, que si no es Estados Unidos será otro tercer estado, porque ya Turquía proporcionó bombas de racimo a las tropas ucranianas. Es decir, que, bueno, pues entra dentro de, digamos, de la necesidad de dotar de un determinado armamento que haga a esos 1000 kilómetros de frente que tiene con Rusia, pues tratar de responder con sus mismas armas, que es un poco lo que está haciendo Ucrania también con el tema ahora del bombardeo a través de esos drones del puente de Kerch. Y luego, en cuanto a las víctimas, pues aquí estamos hablando a lo mejor de una niña, por supuesto, que es una absoluta desgracia, y de 4 adultos, pero podemos sumar también el número de víctimas civiles, innumerables miles de niños que han sido fallecidos o desplazados o secuestrados y llevados al territorio ucraniano. Entonces, si nos ponemos a hacer esa balanza, yo creo que Rusia sale, en este caso, muy perjudicada de esas actuaciones.
Pero no se trata aquí de Eso le iba a decir. Siendo, o sea, pudiendo poner, podemos hacer este ejercicio si quiere, pero esto es como un poco el de la política, ¿no? Te has llevado no sé cuánto ya, pero tú te llevaste más, y entonces vamos a acabar fatal, quiero decir, porque vamos a entrar en una y nos vamos a remontar hasta usted a saber qué año para ir sumando los de cada quien, y eso no acaba nunca. Entonces, si me permite... Yo es que me remontaría al 14. Yo me remontaría al 14 si quiere, al 91 si quiere, al 87 si quiere y al 86. Es que del 2014, claro, pero es importante decirlo, del año 14, que es cuando se levantan las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, hasta el año 22, febrero del 22, que es donde comienza la operación militar especial, en Ucrania, dentro de Ucrania, hay 15.000 muertos, fundamentalmente en Donetsk y Lugansk, fundamentalmente víctimas civiles de los obuses del ejército ucraniano. También no puede haber muertos de primera y muertos de segunda. Muertos que si son del lado... Y lo que digo, claro, Pedro, lo que digo es que, porque me temía esto, si empezamos así, que podemos empezar así, quiero decir que a nadie se nos pasa, o bueno, no sé si a nadie, quiero decir, ahora estamos viendo que Ucrania es el adalid de la libertad, pero antes no le dejábamos entrar en Europa porque no cumplía con los estándares de la separación de poderes, de la división judicial, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, pero que eso que dice Pedro, pues si es así, lo que pasa es que te vas a los acuerdos de Minsk, te vas a Belavetsa, si quieres te vas al 86 en la caída del muro, si quieres, que quiero decir, que como empecemos a hacer este ejercicio, nos vamos a los romanos, Pedro. Entonces, voy a parar aquí. Insisto, por eso yo hablo de que se le cae la supuesta superioridad moral, porque quiero decir que hay argumentos para decir que esto es un conflicto. Bueno, es claro que es un conflicto, me parece a mí que hay una guerra, parece evidente que mandar bombas de racimo, lo decía yo incluso en la pregunta, ¿no? Cuando os trasladaba la pregunta, el propio Human Rights Watch, que no es sospechoso de ser aliado de Rusia ni de estar del lado de Rusia, ha reconocido que mande quien mande bombas de racimo, no tiene sentido. Quiero decir que no es una cosa de unos y otra cosa de otros. Pero aprovecho, mire, para intentar buscarles ese atillo de esperanza que busco yo siempre, que ya lo saben ustedes. Más allá de las religiones, está el enviado del Papa ahora en Estados Unidos, en Washington. Ha pasado por Kiev, ha pasado por Moscú y ahora quizás está en lo que es la tercera pata de todo esto, porque China, aunque trata de mediar, está más preocupado de ese aspecto económico que de lograr de verdad una paz. Le preocupa que no la haya, pero digamos que ahora a China se le están abriendo muchos frentes porque es el objetivo real económicamente hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿creéis que el enviado del Papa va a llegar a alguna parte en el tipo de negociaciones? Porque es quien más tiempo se está tomando en todo esto, más que las repúblicas africanas, más que China. ¿Dónde veis este asunto? Emiliano, sí, bueno, sí. Hay que reconocer que uno de los mejores cuerpos diplomáticos del mundo son los del Vaticano en cuanto a su capacidad de mediar en diferentes conflictos de diferente alcance y naturaleza. Lo único que aquí, pues tiene la ventaja de que son cristianos católicos, pero digamos tanto Rusia como Ucrania, una parte importante, son ortodoxos, con lo cual ahí quizás habría que hablar con la Iglesia ortodoxa para tratar de buscar un diálogo ecuménico y que ese diálogo ecuménico, pues digamos, tratase de buscar una solución al conflicto actual. Yo sinceramente creo que no sé si van a tener muchos éxitos y creo, por el contrario, que sí que puede tener mucho éxito de nuevo que el presidente Lula da Silva, que el presidente Xi Jinping, que el presidente de India, Modi, traten de presionar, porque pueden hacerlo en términos económicos y también en términos políticos, en el marco de los BRICS o los BRICS Plus, para intentar sentar en la mesa negociadora. Es decir, creo que por peso económico, por influencia geopolítica y geoestratégica, Putin puede tener una visión mucho más próxima a estos mandatarios que a un planteamiento de una propuesta por parte del Papa o del Vaticano, sinceramente. Pedro. Sí, Pedro, le decía, está usted también en esa... Ahora os quiero preguntar por los BRICS, ya que me lo saca Emiliano, pero yéndome a este asunto de la paz, ¿usted ve el camino del Vaticano en algún punto, más allá de esas creencias religiosas, como decíamos, y de si son ortodoxos o no, y del punto católico que pueda tener esto? Pues yo coincido con Emiliano en este caso de que efectivamente el Vaticano y la diplomacia vaticana tiene una larga trayectoria y es un cuerpo muy preparado, y estoy muy a favor de que hagan este proceso de intento de mediación y de buscar una solución, pero desgraciadamente creo que las partes
inversas, y por eso van a Estados Unidos, que es una parte muy sustancial, muy importante para que pueda haber un entendimiento, pues no están por la labor. Es decir, cuando hay declaraciones como las de la semana pasada del presidente Biden, donde dice Rusia y Putin ya han perdido, marcan una posición negociadora, es decir, ellos reivindican o quieren la victoria por parte, o la derrota, en este caso, por parte de Rusia, la victoria por parte del mundo occidental y por parte de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo no va a haber soluciones. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, por ejemplo, en poco tiempo ya va a haber elecciones, y no es para nada descartado que haya un nuevo cambio electoral en Estados Unidos, por ejemplo, que vuelva un nuevo presidente republicano. Y, por lo tanto, con un cambio de administración, parece que, igual que durante mucho tiempo la política exterior de Estados Unidos era una política bipartidista, es decir, daba igual que hubiese una administración demócrata o republicana, pues había la misma posición estratégica del país. Ahora da la sensación que en el caso de Ucrania no va a ser exactamente lo mismo. La posición de los demócratas, y especialmente del presidente Biden, de apoyo incondicional a Ucrania es una. No tengo tan claro si, por ejemplo, hay una reedición de una presidencia del presidente Donald Trump, se mantenga este mismo apoyo. Por lo tanto, yo creo que aún tenemos conflicto, desgraciadamente, para un buen rato. Este asunto de la entrada en los BRICS, que comentaba antes Emiliano, y esto que estabais hablando de si Lula o Xi Jinping pueden estar más cerca de lograr una paz, no solo por ese lado, digo, por también ver ya no solo el final del conflicto en Ucrania, ya me ve venir Emiliano, yo creo, pero no solo por ver la parte del final del conflicto en Ucrania, sino es posible, porque la escalada militar llega a un punto en el que seguirlo escalando es una guerra mundial. Quiero decir, si quieres ahora damos bombas de racimo, luego podemos pasar a los F-16 y depende de la velocidad a la que consumamos ciertas etapas, estamos hablando de que las armas nucleares de Bielorrusia al final no eran solo de adorno y que los misiles tácticos de Estados Unidos tampoco. Entonces, nos vamos a ver en un circo que quizá, yo creo, al que no quiere llegar nadie, tengo la percepción, no sé si es una sola cosa mía, pero claro, llegados a ese prisma, lo que sí que está habiendo es una guerra económica por detrás muy, muy importante. ¿Creéis que la paz en Ucrania, que se congele el conflicto, no sé la manera, llamadlo como queráis, porque es verdad que Zelensky, como bien apuntaba también Pedro hace un momentito, ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere congelar nada porque eso supone dar aliento, dice, a Rusia, lo ha dicho muchas veces. Pero de la manera en que sea, ¿creéis que el conflicto va a paralizarse porque los intereses económicos van a terminar primando incluso antes de que acabe el año? Os hablo de esta guerra tecnológica que hay, en particular en China, las elecciones que tiene a la vuelta de la esquina Estados Unidos en el 24 y donde incluso no suele ser normal, pero le ha salido un rival al propio Biden, porque Kennedy dice que a pesar de que salga Biden, él se va a presentar en el lado demócrata y cuidado, que es favorito en las encuestas, demócratas, o sea, cuidado con esto. Entonces, con este problema allí, Kennedy que tampoco quiere seguir en Ucrania, esta es otra. Kennedy dice que lo que quiere es intentar pacificar la zona y no seguir de esta manera. Entonces, pareciera que todo lo que se acerca hacia finales de 2023 invita a pensar que económicamente se va jugando de otra manera. ¿Creéis que los bloques se van a terminar partiendo y entonces Brasil, China, etcétera, les va a dar igual? ¿O creéis que por unir va a haber paz en Ucrania a cambio de que también económicamente haya determinadas cuestiones? Emiliano. Bueno, pues está claro que aparte del tema militar hay unos intereses económicos muy, muy potentes. De hecho, Rusia dudo mucho que hubiera podido sobrevivir económicamente si no fuera por las ventas que hace de energía tanto a China como a India. En el caso de Brasil no, porque tiene su propia producción. Y luego lo que llaman el sur global. Es decir, gracias a esas ventas de esa energía, a raíz de las sanciones europeas y norteamericanas, pues obviamente ha conseguido mantener un poco el equilibrio económico necesario a pesar de la resistencia de la oligarquía. Y luego a la propia China, al propio Brasil y a la propia India, que recordemos que está incluso ya ha lanzado su primer cohete espacial, es decir, que China está ya haciendo un contrapeso también claro a la propia China en esa zona, les interesa porque todo esto afecta a la economía mundial, al tema de la inflación, a las cadenas de suministro y por lo tanto todos ellos tienen interés en llegar a una solución pacífica para volver a retomar un poco lo que era la globalización económica, que en principio, aunque se beneficiaban más los países
occidentales o del norte, pero también se beneficiaba pues América del Sur, África, en cuanto que eran los suministradores de los productos. Entonces, yo creo que ahí es donde radica uno de los argumentos para que haya una mayor implicación por parte de China, India y Brasil, y si queremos introducir a Pero, Sudáfrica, porque los otros actores, digamos, ¿se todavía van no a tienen llevar ese una peso. contraparte? Quiero decir, Sí, claro. su entrada para pacificar va a conllevar un dejen de ponernos sanciones, por ejemplo. Sí, sí, sí. Primero, las sanciones. Y segundo, la apertura de mercados. Como sabéis, hoy lunes y martes está la CELAC como entidad que agrupa a todos los estados de Latinoamérica y Caribe en Bruselas, negociando con la Unión Europea y entre otros beneficiarios puede estar el tema de avanzar en el acuerdo Mercosur, que lo lidera Brasil, el presidente Lula da Silva. Y una de las cuestiones candentes que no está todavía, no sabe muy bien cómo lo van a reflejar en la agenda, es el tema de Ucrania y de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, el hecho de conseguir una pacificación supone que eliminarán esa diferencia política internacional y permitirá realmente avanzar en acuerdos comerciales, en este caso con la Unión Europea, pero también con, digamos, con China, porque, como sabéis, hay algún país ya en Mercosur, que es Uruguay, que quiere hacer un acuerdo bilateral con China y el propio presidente Lula dice que no, que se espera un poco para que sean Mercosur y China. Es decir, que hay muchos temas de comercio internacional, prestación de servicios, cadenas de suministros que están un poco paralizados por las tensiones políticas que genera el conflicto. Entonces, lograr sentar a la mesa negociadora significa que se olvidarían esas tensiones políticas que no son de vecindad y permitiría que estos actores globales del sur y de Asia pues realmente se puedan sentar en la mesa negociadora con las antiguas potencias, Estados Unidos y la Unión Europea, para tratar de reactivar las economías y beneficiarse mutuamente, sin perjuicio de la tensión que hay permanentemente entre Estados Unidos y ahora ya la Unión Europea con China. Pero ese es otro tema. Es otro tema, pero es un tema importante. Sobre todo porque, ya que lo menciona usted, Brasil está intentando convencer a todo el mundo de que lo haga todo a través de los BRICS. De hecho, acaba de pagarle Brasil, literalmente, un préstamo a Argentina al FMI y lo ha hecho en yuanes a través del banco BRICS, o sea, de ese banco que facilitó China en su momento la creación, etcétera, etcétera, y a través de ahí han sacado más de 11.000 millones de yuanes para pagar el préstamo al FMI, Argentina, con yuanes que le está prestando prácticamente a pro bono Brasil, porque Argentina no lo podía pedir al no estar dentro. En fin, un asunto complejo, pero están intentando convencer a Argentina. Ahora me habla de Uruguay. Claro, no me parece soslayable el hecho de que Estados Unidos está también en esa guerra económica contra China, porque de eso va a depender, digo yo, que se pueda llegar o no a buen puerto en otro buen montón de cosas. Yo no sé, Pedro, la percepción que tienes, si Estados Unidos puede, digamos, perdonarle a China ciertas, digo perdonarle entre comillas, si me permiten, pero perdonarle a China ciertas cuestiones en cuanto a los datos, la privacidad, etcétera, etcétera, o si eso es insuperable tras el mensaje y la dialéctica empleada por los propios Estados Unidos, entonces, ¿a dónde va a ir el conflicto en Ucrania? Porque claramente entonces la división de bloques divide y queda claramente plasmada también en el territorio ucraniano. Pues yo creo que la competencia estratégica entre bloques ha venido para quedarse, porque obviamente el que es el segundo, el que está llegando, China y todas las economías emergentes, pues están provocando estos cambios para quedarse, es decir, quieren un multilateralismo, quieren una menor dependencia en sus sectores financieros del dólar y de las organizaciones multilaterales internacionales. El ejemplo que acabas de poner es claro, es decir, hasta hace muy pocos años, Argentina, cada vez que tenía que negociar con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial la devolución de deuda, tenía que acogerse a programas draconianos. Ahora ha venido digamos, al rescate los yuanes y China y le permite tener una posición negociadora o no tener que tener un programa draconiano con el Fondo Monetario Internacional de recortes en su economía como era en el pasado. Por tanto, esto da mucho juego y por eso hace que muchos países quieran sumarse al club de los BRICS y depender cada vez menos de la dolarización y demás. Y esto también en relación a los bloques hay que pensar quién gana y quién pierde y quién le cuesta el apoyo a Ucrania y a quién no le cuesta el apoyo a Rusia. Y voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Europa, que es uno de, digamos, el conjunto de la Unión Europea, que es uno de los apoyos, tanto en términos de capacidades militares como en términos económicos de apoyo a la economía ucraniana. Por un lado, tiene una transferencia directa de rentas
Por otro lado, tiene una transferencia de capital militar y después, además, tiene que imponer o ha impuesto unas sanciones económicas a Rusia que también tienen un efecto boomerang y, por tanto, también generan perjuicios en la economía europea. ¿Y esto qué ha generado? Pues, por ejemplo, un país como Alemania, que acaba de anunciar un recorte de gasto público inminente de 40 y tantos mil millones, donde además en este momento un partido que no es parte digamos, del establishment alemán como el partido de la ultraderecha, pues está en subida de apoyos electorales por muchas de estas medidas que se han tomado en el país, casi un 20% de intención de voto e incluso recientemente ha ganado por primera vez en la historia un distrito electoral. Entonces, entre los recortes que perciben los ciudadanos alemanes, 47.000 millones derivados del exceso de gasto público, más el, digamos, descontento social, esto cada vez es una bomba de relojería en muchos más países. He puesto el ejemplo de Alemania. Por contra, ¿qué apoyo económico tiene que dar China o India a Rusia? Cero. ¿Qué apoyo militar está dando a Rusia? Cero. ¿Qué beneficios está teniendo, por ejemplo, China e India? Obtener el oil and gas ruso con precios muchísimo más interesantes de lo que tienen en los mercados internacionales otros países por el descuento de, digamos, de la prima de riesgo en este momento de comprar el oil and gas de Rusia. Por tanto, no hay esa misma presión. Es decir, pueden hacer declaraciones de que les interesa la paz, que seguro que les interesa, pero por otra parte no les cuesta dinero, representa incluso en términos de su suministro ventajas competitivas frente, por ejemplo, a los europeos que, como yo antes he descrito, sí que nos tiene un costo real el apoyo a Ucrania. Estás sacando muchos temas. Voy a trasladárselos todos a Emiliano tal cual. El asunto del oil and gas, el petróleo. Hemos pasado de los $60, por cierto, el barril el viernes pasado y seguimos ahí. Es decir, en teoría, Rusia ya volvería a estar vendiendo por encima del veto previsto, este famoso, aunque en realidad ha desviado prácticamente todo el suministro. Y el que entra en Europa, que también eso tiene cierto punto de crítica, debería que hacérselo mirar, entra con otras etiquetas y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero y que se lo digan a España, que mientras nos ponemos de presidencia de la Unión Europea haciéndonos fotos, hacemos récord de compra de petróleo, que eso también, en fin, o sea, más allá de si le parece a uno bien o mal, lo que desde luego es raro. Pero le traslado todas las preguntas. Esta del oil and gas que dice y lo que hay. Mencionaba también, Emiliano, la capacidad de producción industrial de unos, otros y dónde está cada punto. Yo les querría preguntar también cuál es la rusa. Porque uno tiene a veces la percepción de que Rusia es pobre y otras veces la percepción de que Rusia es millonaria. No sé si le pasa lo mismo a la audiencia, pero hay un foco extraño en el de no tienen para hacer aviones, pero sin embargo tienen para la mayor capacidad militar del mundo. Pero ¿en qué punto están? Les traslado la pregunta, no opino nada, simplemente les traslado la pregunta. Y luego, con respecto a, decía Emiliano, los BRICS, las condiciones draconianas del FMI, etcétera, etcétera. Bueno, el FMI, en concreto Argentina, le ha perdonado muchísimo dinero a lo largo de los años, más allá de si las condiciones de los préstamos son las mejores o las peores. Y también se habla de que los préstamos de China lo que hacen es que te obligan a privatizar, a darle a China, más que privatizar, a convertir porcentajes de empresas estatales en porcentajes que le tienes que colocar después a esos BRICS que te financian. Emiliano, con toda esa parrilla. Yo, si me permites, antes de entrar a la parrilla, que bueno, que también está relacionado, si, por ejemplo, si yo me pusiera en el escenario y en algún momento dado me pidiera opinión la Federación Rusa, yo le diría, tenéis la oportunidad del siglo de Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, más algunos otros que se han ido sumando en ese BRICS Plus, de hacer una alternativa real a lo que se ha venido criticando del imperio occidental, el imperio capitalista, el acuerdo de Bretton Woods, las instituciones de Bretton Woods. Es decir, tienen una oportunidad única de ser alternativa. Como habéis mencionado, el pago en yuanes se lleva ya hablando mucho tiempo, meses, sobre la necesidad de hacer una alternativa al dólar como moneda internacional, especialmente en yuanes, pero también en rublos, en tanto en cuanto está todo bloqueado. Entonces, es el momento que tienen. ¿Qué es lo que hay que solucionar en primer lugar? Pues que el presidente Putin o la Federación Rusa busque una alternativa de acuerdo más o menos equilibrada, teniendo en cuenta que ellos fueron los que agredieron,
para tratar de buscar una posición de consenso y de paz que les permita avanzar en esa otra agenda de crear una alternativa real y efectiva a la amenaza del mal, comillas, que supone Occidente, el capitalismo y los acuerdos de Bretton Woods, especialmente para los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Y todas las críticas que han venido en los últimos 100 años. Entonces, ese es el momento ahora. ¿Que no lo hacen? Pues entonces aquí ya entramos en otra ecuación, que es China tampoco puede mantenerse intentando ser una potencia si su socio estratégico que le suministra ese gas por el Siberia 1, que supuestamente va a haber un oleoducto Siberia 2 construido, etcétera, etcétera. Si quiere ser una alternativa, tiene que buscar un papel de mediador internacional junto a India y junto a Brasil. Y son tres actores que, tal y como estamos viendo en los últimos años, su crecimiento es exponencial, su campo de influencia cada vez es mayor y solamente le falta ese pilar de lograr una paz que permita unirse a Rusia y que Rusia, que no es pobre porque tiene oil and gas lo que queramos, tiene minerales raros, tiene reservas de oro, tiene piedras preciosas, es decir, que realmente tiene unos recursos naturales que le permitiría perfectamente volver a ser un país cuya oligarquía, que no está repartido equitativamente, pero que la oligarquía, sus empresarios, vuelvan a invertir mundialmente, cosa que actualmente no pueden. Es decir, que yo creo que están perdiendo la oportunidad de, a través de sus socios, BRICS, buscar una alternativa de paz y plantear una alternativa real y efectiva en el contexto internacional al modelo tradicional. Eso por ahí. Dos, como comentaba el cónsul, Pedro, básicamente Alemania tiene un serio problema, que es que en los últimos años se entregó a los brazos de Rusia y creyó, y nadie se lo esperaba, al suministro de fundamentalmente de gas a través del Nord Stream 1 y el 2 que no ha llegado a terminarse y que ellos distribuían en toda Europa Central, incluso hacia Francia y hacia Italia. Es decir, que realmente Alemania es la principal responsable de encontrarse en la situación actual de dependencia energética con Rusia porque todas las élites políticas y todos los que han gobernado los últimos 20 años han favorecido a Gazprom y las empresas del Estado ruso con diferentes denominaciones y en diferentes lugares. Y luego, que el precio se mantenga. Luego hay otra variable, que es que Arabia Saudí, tradicional aliada de Estados Unidos, pues ya no es tan aliada tradicional de Estados Unidos y se lanza también en brazos de Rusia en un intento de regular el mercado internacional de petróleo. Entonces, estamos ahí en unos parámetros que hace muy difícil, además del mercado paralelo que se ha creado, que esos precios realmente se cumplen. ¿Qué nos interesa? Bueno, nosotros podemos aguantar perfectamente un barril de petróleo Brent por lo encima de los 60 y no nos afecta especialmente teniendo en cuenta al nivel de precios que hemos tenido y que ha derivado en todo el proceso de inflación. En resumidas cuentas, y para no aburrir mucho a la audiencia, ni a Pedro ni a José, sí, yo creo que Rusia tiene una oportunidad y no sé si será capaz de visualizarla y tiene ahí unos partners que realmente nos guste o no nos guste a los tradicionalmente vinculados a la Europa occidental, Estados Unidos, pues ya están ahí y están haciendo muchas cosas y la alternativa es una realidad, no es una ficción ni un veremos. Y hace falta que Rusia, si quiere salir del agujero en el que se encuentra y de su condición de paria mundial, al menos en el bloque occidental, pues se sume a esa iniciativa buscando que sus socios le arbitren un mecanismo de solución pacífica con Ucrania, en una especie de, porque en una federación ucraniana donde las provincias de mayoría rusófona pues realmente tengan esa autonomía y sean estados federales, igual que es una federación Rusia, también lo puede ser una federación Ucrania, y buscar ahí un ten con ten. Bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego, tiempo va a haber para dirimir todos estos asuntos. Por cerrar un poco todo este bloque y que no se me quede ahí, lo sacábamos casi al principio y no me quiero ir sin hablar de Turquía. De un Recep Tayyip Erdogan y de un acuerdo del grano que hoy se ha ido por el sumidero. Rusia acaba de decir incluso que ya no hay ni puede garantizar la seguridad de los barcos que circulen por esas aguas, porque evidentemente pueden ser objetivos militares, es una zona en guerra y ya no hay un acuerdo del grano que les dé ningún tipo de salvoconducto y de salvedad, a pesar de que sigue teniendo ciertos peligros, pero bueno, estaba esto hasta el día de hoy que se ha caído por completo ese acuerdo del grano. Un acuerdo de grano que resultó prorrogado en su momento, justito antes de las elecciones de Erdogan, que una vez salió Erdogan, ya Rusia había perdido cierto interés. Es verdad que Rusia sí saca parte del grano, es decir, sí tiene sus corredores habilitados, y que a cambio lo que pedía Rusia
son distintas cuestiones. Una, no ser sancionado con temas de fertilizantes, alimentarios, etcétera, y sobre todo entrar a través de un banco suyo o una subsidiaria de algún banco al sistema SWIFT, de nuevo. No se ha producido nada de esto y por lo tanto dice Rusia que no tiene ningún tipo de beneficio para ellos prolongar un acuerdo de grano que solo beneficia a Ucrania. Se cae por completo el grano, además particularmente enfadados después del ataque de hoy, como era de prever. Incluso Erdogan ha dicho hoy, bueno, no, todavía se puede mirar. Y ha vuelto a salir Rusia a decir que en absoluto, que el acuerdo ha decaído por completo y que si quiere algo es Estados Unidos, que no es lo mismo, ha dicho Rusia, quien debe venir a buscar y a entender las condiciones que deben de darnos. ¿Qué punto veis aquí? Y Erdogan ha dejado de ser un tipo neutral cuando ya se ha hecho la fotografía por completo y ha conseguido la membresía absoluta en la Unión Europea. Bueno, lo de... Perdón, Pedro, si quieres, porque iba a decir... No, tú mismo. No, lo que iba a decir es, o sea, lo de la posición del presidente de Turquía, yo nunca creo que haya tenido una posición de neutralidad, ha tenido una posición de negociación para defender los intereses turcos, pura y duramente. Es decir, es un gran negociador en tanto en cuanto, pues, no solamente consiguió este acuerdo, que está muerto y, entre otras cosas, pues el bombardeo del puente de Crimea ya lo ha dejado muerto, sino fundamentalmente que ha conseguido desbloquear la entrada de Suecia a cambio que cambie la legislación contra los asilados refugiados o residentes que hay en Suecia del Partido de los Trabajadores Kurdos. Dos, conseguir, que eso todavía está por salir, que las necesidades de la transferencia de tecnología para los F-16 que tiene Turquía como miembro de la OTAN, pues en su caso el gobierno estadounidense probablemente les irá entregando paulatinamente esa tecnología necesaria para actualizar sus fuerzas armadas. Tres, ha conseguido que la Unión Europea deje de tomarle el pelo porque ya desde el año, con los acuerdos de Ankara del 63, ya formaban parte de lo que es la Unión Aduanera, pero políticamente se le llevaba retrasando desde el año 1999 con todas las fases de negociación y parece ser que ya ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y por lo tanto es un gran éxito para Tayyip Erdogan el haber conseguido todas estas concesiones. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues el que era, digamos, la otra contraparte, que es rusa, pues entregó a los comandos o a los responsables del comando Azov, que en la batalla de Mariupol, que supuestamente tenían un acuerdo con el gobierno ruso para no hacerlo y que residieran en Turquía. Dos, le preocupa considerablemente que si no se resuelve el conflicto, pues todo lo que es el Mar Negro se convierta en un problema fronterizo de delimitación del Mar Negro entre Rusia y Turquía. Por lo tanto, no tiene mucho interés en que predominen las pretensiones rusas de hacerse con el control no solamente de Crimea, sino de toda la zona ucraniana del sur para de esa manera no tener que delimitar el Mar Negro. Y tres, en el fondo no es un problema de Turquía lo del grano, porque es un problema del Programa Mundial de Alimentos, que el 40% del grano ucranio iba al Plan Mundial de Alimentos. Dos, Putin tendrá que plantearse que muchos de sus aliados africanos son los que van a sufrir, en su caso, la finalización de este acuerdo de grano. Y tres, en este periodo que ha transcurrido, pues habrán incrementado, y que era una de las ayudas de la Unión Europea, la mejora de infraestructuras en Ucrania para transporte por carretera a través de Moldavia, que es mucho más caro y que requiere mucho más de 3.000 camiones, o vía Polonia, llevarlo por tren vía Polonia y luego sacarlo por mar por los puertos polacos. Es decir, que yo creo que eso ya ha perdido un cierto interés estratégico para Ucrania, pero sí que va a afectar a los países del sur y probablemente, pues si mirásemos hoy las cotizaciones, probablemente se habrá incrementado ya el mercado de cereales, pues eso, un 6%, un 7% como consecuencia de este anuncio. Pero quien lo va a pagar van a ser los países del sur y los países pobres. Es tal cual, es exactamente lo que ha hecho. Yéndonos, Pedro Mourinho, al respecto de esto, y casi me queda una pregunta antes de dejaros marchar, eso sí os lo digo. Pero al respecto de este asunto de Turquía, del juego de funambulista que ha estado haciendo hasta ahora, ¿ha perdido cierta posición o sigue siendo, como le llamamos Vladimir Putin, un viejo amigo? Bueno, yo básicamente estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Emiliano, solo haría algunas matizaciones, ¿no? Por un lado, haría la matización de que creo que el acuerdo más importante que ha motivado el entendimiento para la asunción del voto a favor del Parlamento turco de la adhesión de Suecia es más una asistencia del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Parece ser que se está gestando un crédito a la maltrecha economía turca, o sea que están todos esos factores, más el factor del dinero, que como siempre lo pone el FMI,
es decir, una organización multilateral al servicio de los Estados Unidos. Segunda cuestión, no creo que la afectación o la supresión de este acuerdo afecte gravemente al llamado Programa Mundial de Alimentos, porque la mayoría del grano que estaba saliendo en este momento estaba llegando, está constatado por la parte rusa, en un 90% a puertos europeos de Europa Occidental. El problema digamos, del suministro de grano ruso a los mercados europeos es tan evidente que hace algunos meses atrás los agricultores en Polonia, en Hungría, en varios países de Europa del Este, pues protestaron tan enérgicamente que sus gobiernos decidieron bloquear el acceso, digamos, del grano ucraniano porque estaban rompiendo completamente los mercados locales por unas cantidades ingentes de grano. Es decir, ese grano ucraniano no está yendo para los pobres africanos, sino que está yendo básicamente a los países europeos que no tienen problema, o tienen un problema, digamos, de pago, de precio. Es decir, quieren pagar un grano más barato, pero no tienen un problema de inseguridad en el suministro alimentario. Y en este sentido, y también en relación a la pregunta que tú me hacías en relación a Erdogan, Erdogan es, como dice Emiliano, un gran negociador y está a lo que más políticamente le convenga, venga de donde venga. Por tanto, el presidente Putin, que ya lo conoce, porque lleva muchísimos años, Erdogan debe llevar 20 años más o menos, los dos mandatos de los dos presidentes son bastante paralelos en el tiempo, incluso un poquito antes Putin que Erdogan, pero básicamente han estado muchísimos años, han tenido fases de encuentro y desencuentro. Es decir, incluso hubo momentos donde hubo también tensiones muy importantes entre Rusia y Turquía. Creo recordar por el derribo de algún avión o algo, había un hecho de ese estilo, o incluso también el asesinato de un embajador ruso en Turquía. Y ha habido esos momentos de tensión, pero al fin del día Erdogan tiene muchos intereses en relación a Rusia, también tiene algún conflicto, alguna arista y negocia según cómo se le presenta la situación. En este momento era más importante probablemente para él llegar a un acuerdo con los americanos para la asistencia del FMI y por eso se ha doblegado en el asunto de Suecia. A los dos, y por cerrar todo este asunto, se doblega, como dice Pedro, en el asunto de Suecia. El caso es que Suecia va a formar parte de la OTAN. Queda un mapa, si ahora uno mira cómo está la OTAN, queda un mapa curioso que Rusia no quería, o era un objetivo de Rusia que esto no pasase, que es que la OTAN bloquease por completo esta zona, ¿no? ¿Cuál creéis que es ahora el sentir que se está produciendo ahí? Y esto va a obligar a Rusia, pase lo que pase en Ucrania, a tener que, digamos, tener siempre ahí una frontera vigilada y los ojos mirando comercialmente hablando hacia el otro lado. Vamos, sin lugar a dudas, y es más, bueno, no solamente hacia Europa del Este y Ucrania, sino los siguientes candidatos, que más o menos estará Moldavia, que tiene otro problema con Rusia en el Transnistria, que eso no hay que olvidarlo. Georgia y Armenia. Es decir, es que el mapa, en lugar de alejar, que era una de las pretensiones que por seguridad nacional el presidente Putin decía, no quiero la ampliación de la OTAN hacia mi frontera. Pues realmente lo que ha conseguido es el efecto boomerang. Es decir, ahora hay más y va a haber más en su frontera, ya no solamente la frontera este, sino también la frontera del sur con Armenia y Georgia, que probablemente, tanto desde el punto de vista de su solicitud o negociación de adhesión a la Unión Europea, como a posteriori probablemente también a la OTAN, porque necesitan sentirse seguras también de eventuales ataques rusos, pues va a resultar que, salvo Bielorrusia, y veremos qué pasa, porque eso también hay que ver qué ocurre con la compañía Wagner, si entrena o no entrena, si eso va a dar estabilidad al gobierno de Bielorrusia, o por el contrario, puede ser que la oposición bielorrusa aproveche ahora la situación para tratar de generar el clima necesario para tumbar también el gobierno de Lukashenko y, por lo tanto, ahí ya tendrías la frontera rusa directamente con toda la frontera de la Europa comunitaria en un futuro y, en su caso, también de la Europa de defensa o la Europa de la OTAN. Vamos, no la Europa porque la OTAN es mucho más amplio. Entonces ha conseguido el efecto contrario. Sabía que esto iba a ocurrir. ¿Cómo cree que lo perciben dentro, Pedro?
Pues yo insisto, es decir, los problemas de Rusia es por el concepto de la seguridad, que es un concepto indivisible. Es decir, para generar seguridad a un país, tú no puedes generarle inseguridad al país de al lado. Entonces, Rusia tiene la misma posición en relación a todos los vecinos. Obviamente, se sentía en una situación mucho más cómoda, por ejemplo, cuando Finlandia o Suecia tenían ese estatus de neutralidad. Ahora la han asumido. A partir de ahí, la doctrina militar rusa está cambiando, se está modificando y, por lo tanto, obviamente, se refuerzan las capacidades militares de Rusia y del ejército ruso en todas esas fronteras. En relación a estos países, la incorporación, por ejemplo, Moldavia ahora mismo tiene un gobierno en este momento muy pro-europeo, pero el anterior presidente no quería saber nada de la OTAN ni de la adhesión a la Unión Europea, y la situación política en el país es de mucho balanceo, mucha inestabilidad. Tan pronto hay unas elecciones, puede volver al cambio. Georgia, hemos tenido posiciones mucho más beligerantes con Rusia durante el mandato del presidente Saakashvili, que por cierto ahora está en la cárcel, no en las cárceles rusas, en las cárceles georgianas, que por cierto fue fichado en su momento por Poroshenko, un expresidente de Georgia, como gobernador de Odessa. Es decir, los americanos y los occidentales hacen todos estos experimentos en todas estas repúblicas soviéticas con personajes como Saakashvili, que un día lo promueven a la presidencia en Georgia para originar conflictos con Rusia y al día siguiente lo meten de gobernador de Odessa, en Ucrania. En fin, son los esperpentos de las situaciones que se ven un poco en todas estas repúblicas y que confirman que hay este intento deliberado por parte de Estados Unidos de generar inestabilidad en las fronteras, cerca de las fronteras y cerca de los límites con la Federación de Rusia. En ese sentido, por eso celebra Estados Unidos especialmente, entiendo, la entrada de Suecia y de Finlandia, particularmente Finlandia. Fíjense la frontera que tiene que cubrir Finlandia. Hizo una broma, que yo no sé si era broma, era algo macabro, no sé si lo comentamos con ustedes en concreto, que puso un tuit la Embajada de Estados Unidos en Praga, que ni siquiera es Finlandia, puso un tuit diciendo, busca, de la típica imagen que tienes que chequear por seguridad en Internet, de clica donde veas una moto, ¿no? Y para poder... Y ponía, pincha donde veas un francotirador finlandés. Y era una imagen todo de un bosque blanco, no se veía nada, ¿no? Y habían pinchado en todas. Estaban como muy contentos en Estados Unidos con este asunto, incentivando, pues yo no sé, por eso digo que de broma, bueno, incentivando en cierta manera un conflicto de, bueno, pues desde el prisma también finés. Pero, y por un detalle, os dejo marchar ya, brevísimamente, casi en un minuto. Energéticamente, ¿cómo queda ahora Europa con todas estas fronteras tan señalizadas? Porque Noruega, Finlandia, no dan abasto. Bueno, pues obviamente la Unión Europea, y ya incluso antes de que se produjera el conflicto, ya estaba planteándose el tema de el futuro de la Europa estratégica, también por el Green Deal y el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea, sobre todo el tema del cambio climático. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es buscar alternativas. Lo que pasa es que esas alternativas no se construyen de la noche a la mañana. Entonces, Estados Unidos, como hemos venido diciendo en algunos programas, ha sido uno de los grandes beneficiarios con el fracking y sobre todo con el transporte marítimo a nivel de gas. Qatar es otro país con el que también se ha reforzado las relaciones para tratar de que sea suministrador de gas. Y luego ya pues tendríamos el norte de África, donde la situación entre Marruecos y Argelia no contribuye mucho y sobre todo el papel de España en relación al tema saharaui, que está dando mucho que hablar y que nos ha condicionado el suministro por el Medgas con Argelia, y buscando alternativas también en Libia, pero Libia es un estado que ahora mismo está dividido en dos y que por lo tanto hay muy pocas oportunidades de llevar a cabo eso, y por eso Argelia ha elegido Italia. Es decir, estamos buscando alternativas y eliminar un poco la dependencia energética que tradicionalmente ha tenido Europa como región. ¿Cuál es la única solución? Seguir invirtiendo en energías renovables que nos permita ser autónomos independientes y no tener que depender de terceros ni en gas ni en petróleo. Además de cumplir los compromisos medioambientales, también tener esa independencia estratégica energética, y eso pasa por ser autosuficientes desde el punto de vista de energías renovables, que es las únicas que podemos producir en el contexto de la Unión Europea. El resto dependeríamos siempre de terceros. Pedro.
Y yo, por añadir, bueno, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en Europa. Es decir, el gas y el petróleo. Primero, el petróleo, el 80% de los usos del petróleo son insustituibles. Es decir, siempre estamos pensando en el uso del petróleo únicamente en el transporte por carreteras, pero hay multitud de usos que tiene el petróleo, desde los plásticos, los alquitranes, muchísimas distintos usos que tiene y, por lo tanto, son insustituibles. En relación a todos estos combustibles fósiles, no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional de la Energía, el crecimiento no va a bajar en las próximas décadas, se va a incrementar a nivel global y solamente va a haber algunas alternativas, por ejemplo, en Europa, en cuanto a la electrificación más, por ejemplo, del transporte por carretera, pero indudablemente van a ser necesarios durante muchos años. Y lo que algunos califican como la dependencia del gas ruso era la eficacia y la eficiencia, es decir, era normal que comprásemos. Los alemanes no se volvieron locos, o sea, Angela Merkel, Schröder y demás, y las compañías alemanas y toda la sociedad alemana o el resto de europeos que compraban casi el 40% del gas natural ruso, no lo hacían porque se volvieran locos o porque hubiera una conspiración judeo-masónica con Gazprom, era porque había un recurso muy abundante con una infraestructura que ya está, además, construida desde hace muchísimos años, por lo tanto, está amortizada a unos precios completamente imbatibles. Ahora que nos encontramos que tenemos que buscar suministros en terceros países, donde hay que crear unas nuevas infraestructuras, con lo cual encarece mucho tanto la inversión que hay que acometer como el transporte logístico, para además cambiar, supuestamente, también decíamos, no queremos depender de países inestables o de regímenes que no se pueden homologar a los nuestros. Ahora estamos hablando de Qatar. Qatar, no lo digo yo, lo dicen hasta los países del entorno que lo bloquearon durante muchos años, fomenta a los grupos islamistas más radicales. Es un país que no, precisamente, los derechos humanos no son tampoco, digamos, que los números unos en la clase. Y tenemos que ir a acudir a ese tipo de países o plantearnos si tenemos que repescar a Libia o tenemos que también ver si podemos depender o no del gas de Argelia. Es decir, tenemos más inestabilidad en cuanto a la fuente de suministros, a nuestra energía, de una manera mucho más cara. Eso es evidente, por eso hemos tenido la crisis energética que ha habido en los últimos meses y lo que hemos pagado por la energía. Y, por lo tanto, ¿quiénes son los grandes sacrificados de la crisis energética? Fundamentalmente los consumidores europeos, que tienen mucha menos energía de la que necesitan. Ha habido que hacer programas de ahorro energético, la tienen que pagar mucho más cara y, fundamentalmente, la industria europea. Este invierno hemos tenido plantas de fertilizantes cerradas, acerías cerradas, empresas como nuestro sector del azulejo en toda la Comunidad Valenciana, que ha producido un 30% menos por los costes, por ejemplo, del gas. Es decir, lo que nos empobrece en el largo plazo, y para Europa es algo realmente dramático desde mi punto de vista. Bueno, de momento hemos pagado caro un invierno, hemos pagado caro un verano. Este verano no está siendo barato. La ola de calor, hay quien bromea con esto, ¿no? De antes a las olas de calor le llamábamos verano, pero bueno, la realidad es que, viendo las temperaturas, habrá que ver también los costes energéticos cuando acabe el verano, hasta qué punto se fueron. Esto es Europa. Hay quien habla de que esto está reorganizando el mundo, económica, energética y, por supuesto, militarmente. Lo estamos viendo y gracias a ustedes también lo estamos contando y analizando. Emiliano García Coso, Pedro Muriño, gracias a los dos, como siempre, a pesar de los tiempos, de los días, del calor y de todo. Abrazo fuerte. Un placer, muchísimas gracias. Y nosotros, evidentemente, seguimos con la programación. Seguimos ahora de la mano de Rolling Stocks. Y además vamos con todas las últimas horas. Javi Luengo está ya contando en qué punto estamos en concreto y hablando también de esos acuerdos entre la CELAC, si se pueden o no esperar a Mercosur, en qué punto estamos con todo esto. Nos vamos a quedar con ello. Nos vamos a Rolling Stocks. Gracias, como siempre, por seguirnos en Todos Geopolítica. Aprovecho para recordaros que estaremos toda la semana en este horario y que no solo habrá lunes y miércoles, sino que lo haremos durante toda la semana, bueno, dado el devenir que está tomando el conflicto. Gracias, como siempre, a los que siempre estáis y también a los que os habéis sumado de nuevo.
Un abrazo para todos.